paz de cada uno de nosotros. Por la salud de Pablo, Pedro, Luis, Javier y Jaime. Por la salud de Pedro y Eduardo. Por Darío y Patricia para que superen la dificultad. Para la protección y prosperidad para todas las familias que se sientan agobiadas por no poder trabajar. En acción de gracias a Jesús misericordioso, a San Miguel, a la Virgen de Guadalupe, a Santa Gertrudis y a todos los hermanos que nos regalan su oración. Por el eterno descanso de Diego de Prado, Roberto Oscar Corti, Juan Ramón Salto, Carlos Brígido y Juan Cáceres, Celita do Prado, Felipe Camejo, Raúl Obregón, Ana Clara, Nelvis Borgogni a un año de su fallecimiento, Silvia y Lidia Forte, Laura y Verónica de Jón, por los difuntos de la familia Randani y Torres, y por las almas del purgatorio. Hermanos, en el domingo, día del Señor, nos reunimos como pueblo suyo para celebrar la Sagrada Eucaristía. En este año dedicado a la Palabra de Dios, hoy la liturgia nos propone contemplar cómo su mensaje da fruto abundante en aquellos que la reciben con un corazón dispuesto. Con gozo y esperanza participemos en esta Santa Misa. Junto al Señor nos reunimos para expresar nuestra fe y recibir en el alma la alegría inmensa de estar junto a Él. Y recibir en el alma la alegría inmensa de estar junto a Él. Por eso siento alegría, junto a mis hermanos me siento feliz. Viendo, Señor, encontramos la fe y el amor que nos hace vivir. Viendo, Señor, encontramos la fe y el amor que nos hace vivir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Le pedimos perdón a Dios de corazón por todas nuestras culpas. Palabra creadora, que has venido a darnos nueva vida. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Hijo de Dios, que nos rescatas del poder del pecado. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Redentor del hombre, que nos haces fructificar para la gloria del Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú me quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Tú me quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es fecunda y eficaz, como la lluvia que hace germinar la semilla. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. La semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto. Tú cuidas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. El agua desbordante de tus ríos prepara las cosechas. La semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto. Tú riegas los surcos, deshaces los terrones, ablandas la tierra con las lluvias y bendices los brotes. La semilla
mensaje esperanzador del apóstol San Pablo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La parábola del sembrador nos invita a examinar la calidad de nuestra tierra. ¿Está bien dispuesto nuestro corazón para recibir la palabra de Dios? Para escuchar el Evangelio nos ponemos de pie y cantamos Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los sane. Felices, en cambio, los ojos de ustedes porque ven. Felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.
Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado esta secuencia evangélica, que es bastante larga, porque es la explicación de una parábola, de una historia, de un cuento, que tiene una moraleja final, ¿no es cierto? Y vemos en el desarrollo de esta enseñanza a un Jesús que es un gran catequista, ¿no? Porque más allá de que por allí los más cercanos les decían: Señor, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y Jesús que les dice, esto tiene que ser así, ¿no? Para que muchos lo entiendan, y bueno, parafrasea también un poco la realidad que se da en ese contexto de anuncio evangélico, en ese tiempo de Jesús, muy parecido a Isaías, ¿no es cierto?, donde habla la clase de respuesta por parte del hombre frente al mensaje divino, frente al mensaje religioso, ¿no? Esta es una generación, los hombres de este tiempo tienen ojos y no ven, tienen oído y no escuchan, su corazón está embotado, para que yo no los pueda sanar, no los pueda curar y así puedan convertirse, ¿no? Es decir, cómo van cambiando los tiempos, la historia, los hombres de Dios, porque los profetas fueron aquellos enviados por el Señor para enseñar el camino de la verdad a su pueblo, ¿no? Fueron perseguidos, muchos de ellos pasados por la espada, ¿no? Vino el Hijo del Hombre también a enseñarnos con sabiduría, con acciones prodigiosas, y también lo vemos en el Calvario terminando sus días muriendo con una muerte ignominiosa, ¿no? Como es en la Santa Cruz. Pero lo que más llama la atención de este Evangelio es la frase de Jesús, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Y se nos pide entonces que prestemos atención a la parábola. Pero ¿en qué debemos reflexionar? En el sembrador. ¿Será en la semilla o en los diferentes terrenos? Tradicionalmente los cristianos nos hemos fijado casi exclusivamente en los terrenos en que cae la semilla para revisar cuál es nuestra actitud al escuchar el Evangelio. Sin embargo, es importante prestar atención al sembrador y a su modo de sembrar. ¿Quién es el sembrador? ¿A quién representa esta parábola? A Jesús, ¿no? Él siembra una buena semilla, que es su palabra. Y los 4 terrenos hablan de las distintas actitudes que hay frente a ese anuncio de salvación por parte del Señor, ¿no? Están las semillitas que cayeron al borde del camino, las otras que caen en terreno rocoso,
las hay que caen entre zarza y espino, y las hay que caen en tierra fértil, ¿no? Como que ahí están las distintas disposiciones frente al mensaje de Dios por parte del hombre, ¿no? Y nos dice el relato que salió el sembrador a sembrar, y llama poderosamente la atención que lo hace con una confianza sorprendente, ¿no? Porque siembra de una forma abundante, como era en aquella época, ¿no? Ahora tengo entendido, sin ser demasiado conocedor de la agricultura, que la siembra es directa, ahora se hace a través de máquinas, etcétera, etcétera. Antes era muy modesta la preparación de la tierra, salía el sembrador, ¿no es cierto?, con un delantal, con una bolsa, ahí tenía la semilla, iba metiendo la mano en la bolsa, iba esparciendo para un lado, para el otro, donde cayera esa semilla, ¿no? Pero esa actitud de Jesús de hacerse el sembrador, que se siembra el mensaje al voleo abundantemente, ¿no es cierto?, caiga la semilla donde caiga, nos va mostrando, ¿no?, esa apertura, ese amor universal que tiene el Señor. Como dice el apóstol San Pablo, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Señor no vino para unos pocos, más allá de que Dios Padre cumplió con su promesa, con el pueblo elegido, enviándoles al Salvador, pero sin embargo, ese Mesías no va a quedar enfrascado en una misión solamente con el pueblo de Israel, sino que Dios vino para todos, ¿no? O sea que como lógica consecuencia, también el mundo pagano iba a verse beneficiado del amor y de la misericordia del Señor, ¿no? Entonces, esa forma que Jesús tiene de hablarnos acerca de su mensaje, que cae en distintas formas de terreno, también habla a las claras de que Jesús conocía su tierra y sabía cómo trabajaban la tierra y cómo sembraban los campesinos de Galilea, ¿no? Que hasta el borde de los caminos llegaban, ¿no es cierto?, con la siembra, ¿no? Cuando yo pensaba hoy, ¿no?, por estas horas, el Evangelio, me acordaba de haber andado por algunas rutas en zonas de llanura, donde están los terrenos, los campos cultivados, y ver que esa siembra había trascendido, ¿no?, los alambrados en las parcelas del terreno de los campos, y estaban hasta cerca de la banquina, ¿no es cierto?, la siembra, para aprovechar al máximo todo terreno, ¿no? Y a la gente no le es difícil identificar al sembrador, ¿no es cierto?, porque así siembra Jesús su mensaje, ¿no? Lo ven salir todas las mañanas a anunciar la buena nueva de Dios, siembra su palabra a diestra y siniestra, sin que quede un lugarcito, un rinconcito que pudiera haber quedado sin ese mensaje, sin ese anuncio, ¿no? Y esa palabra Jesús la siembra con gente sencilla o entre gente sencilla que la recibe, la acoge, ¿no?, como la tierra fértil, y también entre escribas y fariseos que lo rechazan, ¿no?, que se asemejan más al terreno pedregoso, rocoso, al pedernal, o muchas veces también al borde del camino, donde es tan superficial la llegada, ¿no es cierto?, de aquellos hombres al mensaje de Jesús, que se quedan en la cáscara y no van a la profundidad de lo que el Señor quiere decir, ¿no? Pero también puede suceder de que hayan quedado entre los espinos y la zarza, ¿no?, porque estaban tan agobiados y tan preocupados, no tanto por las cosas de la vida, del mundo, sino por las cosas de su religión, por las prescripciones mosaicas, el cumplimiento de una serie de ritos, de abluciones, ¿no? Tenían los 10 mandamientos y 365 preceptos que cumplir, ¿no? Entonces se sentían ahogados, agobiados, ¿no?
Entonces la palabra tampoco podía crecer en sus corazones, ¿no? Pero lo interesante de esta parábola del sembrador es que el sembrador no se desalienta, ¿no? Porque sabe que su siembra no es estéril. Y a veces nosotros, desbordados por una fuerte crisis religiosa que nos toca vivir por estos tiempos, podemos pensar que el Evangelio ha perdido su fuerza originaria, ¿no? Como que el Evangelio de Jesús ya no tiene fuerza, no tiene garra, no tiene peso específico, ¿no? Que no se planta ante las realidades temporales, ¿no?, del mundo de hoy, o que no es atrapante, que no atrae la atención del hombre y la mujer de hoy. Ciertamente no es el momento de cosechar éxitos llamativos. El Señor no le interesa la fama, no le interesa el éxito, no le interesan los resultados, no le interesa muchas veces todas esas cuestiones que nosotros como seres humanos somos tan exitistas, ¿no? Que si no salimos primero ha sido un fracaso la campaña de mi equipo favorito, ¿no? Es decir, y no pensar, ¿no?, que a veces los campeonatos los gana el mejor, el que más preparado ha estado o el que se lo merece, tal vez, ¿no?, por la eficacia de sus jugadores y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces vemos que la gente no le da importancia en algo tan simple como puede ser un ejemplo que es lo futbolero, participar de la competencia, ¿no? Bueno, no fuimos primeros, pero fuimos segundos, no todos llegan al segundo puesto o al tercero, no podemos decir que haya sido una campaña mala, pero da la impresión en este mundo exitista que si no salís primero, si no salís campeón, no sirvió de nada todo lo que hiciste, ¿no? O muchas veces el análisis o el juicio que hacemos de las personas, ¿no? Que una mujer, para que valga la pena, realmente tiene que ser 90, 60, 90, ¿no? Una cosa así. Pero lo lindo y lo feo, ¿dónde está? ¿En el cuerpo? ¿O se encuentra en el corazón, ¿no? Pensemos también que a veces somos así, no vamos a lo profundo de las cosas, sino que nos quedamos en el envoltorio. Y como dice el refrán, aunque la mona se vista de seda, siempre mona se queda. Es decir, no son ni los trapos, ni son la parte exterior que nos hace grande a los seres humanos, no es la imagen, no es la belleza, no es la perfección de la forma, porque todo eso cae. Pasa el tiempo y todo cae, como las hojas caen de los árboles en otoño, ¿no? Entonces Jesús nos dice, miren, con su vida, con su ejemplo, nos habla no de éxitos, de fama, de aplauso, de reconocimiento. Él nos dice, miren muchachos, si quieren ser mis discípulos, tengan en cuenta que van a tener que aprender a morir 20.000 veces de muertes espirituales y tal vez en una de esas tengan que dar la vida por esta causa justa, por amor al reino, al evangelio y a su Señor. Tendrán que cargar con la cruz de cada día, lo cual no es poca cosa. Y no quiero que se fabriquen cruces, sino las cruces que cada uno tiene que cargar y que es la que el Padre Celestial ha pensado para cada uno de ustedes, como pensó para mí. Y tienen que seguir tras mi huella, porque en las encrucijadas de la vida van a encontrar flechas para un lado, para el otro, huellas para aquí, por allá. Sepan seguir mis huellas, nos dice el Señor, ¿no? Y el Señor no quiere cantidad sino calidad. No quiere éxitos ni números, sino fecundidad y fruto. Alguien por allí, en estos tiempos, un gran teólogo, nos habla, ¿no es cierto?, que en estos tiempos el mensaje va a quedar reducido muchas veces a lo social, donde vamos a perder todo ese fervor cristiano, muchas veces los pastores, muchas veces
los catequistas, la gente comprometida de la parroquia. Tal vez tengamos que pasar por un momento de catacumba, de persecución, y de hecho lo estamos viviendo de una manera u otra, porque cuántas cosas intentan romper con cosas tan importantes como es la familia, como es la religión, como es el acervo cultural de un pueblo, de una nación, la soberanía. Es decir, nos encontramos con el hombre descreído, con el hombre que se ha endiosado, que se ha subido a un pedestal y de ahí se adora a sí mismo. Yo mando, yo prohíbo, yo permito, yo hago de mi vida lo que quiero. ¿Por qué si yo soy libre no voy a poder ser dueño de hacer esto, de hacer lo otro, ¿no? Pero hay un Dios, ¿y qué me importa? Yo soy Dios. O como decía Nietzsche, ¿no? Este filósofo existencialista, Dios ha muerto. Para muchos Dios está muerto. No creen en Dios, no tienen santo temor de Dios, no consideran que Dios es un Dios de vivos, que aunque no lo veamos, Él existe, y la presencia suya en el mundo es a través de su Espíritu. Entonces, qué importante es saber que el Señor no quiere cosechas exitosas o llamativas, como muchas veces en esta cultura de la imagen o de este mundo, ¿no? Donde pasan el gran señorío, ¿no? de las personalidades, los celebrities y todas esas cosas, ¿no? La fama, los aplausos, los escenarios, todas esas cosas, ¿no? El Señor quiere pasar oculto, no le importa eso, sino la caridad. Por eso vamos a encontrarnos a lo mejor en estos tiempos de crisis con una iglesia muy reducida en número, pero tal vez llegue el momento en que esa iglesia pueda ser más santa. Es decir, vayamos pensando estas cosas, ¿no? Por los tiempos que nos toca vivir, donde a lo mejor podemos desanimarnos al ver que las iglesias no están llenas de gente, que no viene, que esto, que lo otro, que se ha perdido la fe en la familia, en la práctica religiosa, como que todo se ha perdido, como que no esperemos cantidades, recemos por una iglesia santa, aunque seamos 2 o 3, pero donde 2 o 3 estén reunidos, allí yo estoy en medio, dice Jesús, ¿no? No es el Evangelio el que ha perdido la fuerza humanizadora para este mundo, somos nosotros los que estamos anunciando con una fe débil y vacilante a ese Jesús que no merece ser anunciado como muchas veces lo estamos anunciando. No es Jesús el que ha perdido poder de atracción, somos nosotros los que nos desvirtuamos por nuestras incoherencias y contradicciones. El Papa Francisco decía hace un tiempo que cuando un cristiano no vive con una adhesión fuerte a Jesús, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Lo que nosotros tenemos que pensar es que evangelizar no es pregonar una doctrina. Nosotros hablamos de una persona que vive, de una persona con la cual hemos hecho una experiencia mística de encuentro con Él. Y según la intensidad de esa experiencia mística que tengamos con Él, desde el alma, desde lo espiritual, será la fuerza arrolladora que tengamos o no para transmitirlo a ese Jesús vivo al mundo tan necesitado de valores más humanos y evangélicos que no ha venido a dejar Jesús. No podemos hacer una obra evangelizadora y salvadora si nosotros no tenemos una experiencia muy fuerte del Señor. Por eso cuando uno lee la primera carta del apóstol San Juan y dice: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él.
todo lo que hemos visto, oído y tocado acerca de la palabra de vida, todo eso se los damos a conocer para que nuestro gozo sea el de ustedes. Y esto no se puede hacer de cualquier manera. Por eso nosotros tenemos que saber perfectamente que lo más decisivo en el mundo que nos toca vivir, en este mundo de la posmodernidad, como los sociólogos definen, ¿no? Este momento de existencia humana que nos toca vivir, lo más decisivo no es el número de predicadores, de catequistas, o por decirlo de alguna manera, de enseñantes de la religión, sino la calidad evangélica que podamos irradiar los cristianos. O sea, ¿qué contagiamos? ¿Indiferencia o fe convencida? ¿Mediocridad o pasión por una vida más humana? Cuando nuestro querido y recordado Papa Juan Pablo II escribió aquella exhortación apostólica Redentoris Missio, y en uno de sus puntos o capítulos parafraseaba Juan Pablo II al recordado Papa, también santo, Pablo VI, donde hablaba de que el verdadero evangelizador, el verdadero misionero es el santo, y decía estas palabras: el mundo contemporáneo cree hoy más a los testigos que a los maestros, y si creen los maestros es porque primero son testigos. Traducido a un lenguaje de cocina, el mundo está cansado de palabrería, el mundo quiere ver testigos de fe, testigos de esperanza, testigos de amor en ese Jesús que vive. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos ayude a tratar de ser esa tierra fértil, ¿no? Así como hoy día el hombre va avanzando sobre terrenos de monte virgen, ¿no es cierto?, para poder llegar a obtener una tierra más fértil y así avanzar en su ambición. Muchas veces el hombre está destruyendo el mundo, la ecología, ¿no?, que tanto hablamos y que tanto estamos sufriendo hoy día toda la humanidad, ¿no? El hombre ha metido demasiado la mano en la naturaleza, en la creación, en esta belleza que el Señor ha hecho para bien de todos nosotros, ¿no? Y entonces vemos que se han devastado montes vírgenes, bosques, selvas, ¿no?, para que el hombre pueda, en su ambición de querer ganar más, avanzar, ¿no es cierto?, sobre esos terrenos y tener tierra para cultivarla, ¿no? Ahora yo digo una cosa: cuando Jesús dice que tenemos que ser sencillos como las palomas, astutos como la serpiente, nosotros muchas veces esas astucias, esa audacia, esas ambiciones desmedidas por las cosas materiales que muchos tienen, ¿no?, y que nada podrán dejar de todo lo que acaparan esta tierra, porque así como venimos desnudos, así nos vamos. Nosotros los cristianos tenemos que ser más inteligentes y tener una santa ambición, una santa audacia, una santa astucia, esa habilidad que nos lleve justamente a poder ir accediendo cada vez más y ganando en el corazón, en el terreno de nuestro corazón, más espacio fértil para que la palabra de Dios sea fecunda en mí, para que realmente el rinde pueda ser el 100 por 1, el 60 o el 30, pero no nada. Entonces vamos a pedir al Señor que nos dé esa gracia de ir avanzando sobre esos picachos rocosos, ¿no es cierto?, ese pedernal, esa roca que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, esas áreas encallecidas, duras, donde no se hacen permeable a la palabra de Dios, o muchas veces esos espinos, esa zarza o ese borde de camino. ¿Para qué? Para que en esa vida espiritual tomada con mucho compromiso y decisión podamos ir avanzando, ¿no es cierto?, en el terreno fértil de nuestro corazón, para que todo ese corazón pueda ser habitado por el Señor, ¿no?
Antes de hacer el reino de Dios en el mundo, tenemos que hacer el reino de Dios en nuestro propio corazón. Tenemos que entregarle todo el corazón a Dios, no en parte. Porque si bien la bondad es muy buena, y de hecho hay gente muy buena, pero también así el mundo nos va. ¿Qué es lo que necesita el mundo hoy? Hombres y mujeres santos. Entonces esa es la gracia que le vamos a pedir al Señor, que nos ayude a ser fieles intérpretes de su partitura, ¿no? Que es la voluntad de Dios, para hacer la música de Dios también, ¿no? Para el mundo, para que escuche otra melodía que llegue a sus oídos, pero que más que a los oídos del cuerpo, a los oídos del corazón, y así podamos todos poder regalarnos un mundo mejor, que lo estamos necesitando y mucho. Que nuestra Madre querida, ella que todo lo vivía intensamente y le daba vueltas en su corazón, nos ayude también a interiorizar esta palabra de Dios tan rica, tan fecunda, para que podamos obtener mucho fruto de ella. Que así sea. Amén. Decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, pongamos en las manos de Dios, que es nuestro Padre, nuestra oración llena de confianza. A cada intención respondemos: Señor, escúchanos. Por la Iglesia y sus pastores, para que comuniquen con ardor la palabra de Dios a todos los hombres. Oremos. Señor, escúchanos. Por los enfermos, para que Dios les conceda la gracia de la salud y la paz. Oremos. Señor, escúchanos. Por los trabajadores de la salud, para que perseveren en su tarea generosa y reciban nuestro respeto y agradecimiento. Oremos. Señor, escúchanos. Por todos nosotros, para que tengamos un corazón dócil al Evangelio y podamos dar frutos en favor de nuestros hermanos. Oremos. Señor, escúchanos. Por los que han muerto en la paz del Señor, para que gocen de su eterna beatitud. Oremos. Señor, escúchanos. Padre querido, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado, que es Señor y Dios, y hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Todos unidos en fe.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sergio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juntos recemos cantando la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es nuestro buen y amado Jesús, presente en la Sagrada Eucaristía. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesucristo, danos despertar, que tu pueblo esté en la unidad, siendo Dios lo que te hiciste, para poderte entregar en la
Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solideces de mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que no sea decirte sí hasta el final. Dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes Con tu espíritu. y que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Hermanos muy queridos, hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.